Stuffed Fables, o lo que viene a ser fábulas de peluches. Es un juego de Jerry Hawthorne, publicado por Playhat Games en 2017. Y es un juego en el que nos vamos a jugar una aventura pues un poco al estilo de lo que vimos en las películas de Toy Story. Es decir, unos juguetes teniendo aventuras en un mundo pues de juguetes. Los jugadores vamos a llevar unos peluches, unos stuffies, unos peluchitos. La traducción pues un poco no sé muy bien cuál sería, pero bueno, unos peluches. Y vamos a tener unas aventuras que van a ocurrir debajo de la cama de la niña en un mundo que vamos a descubrir que hay debajo. Voy a procurar no decir demasiadas cosas del juego para no desvelar, porque una de las gracias que tiene el juego es descubrir la historia. No es un juego legacy, digamos que no vuelvas a volver atrás de la historia, pero sí hay una historia que es divertida de descubrir y que bueno, pues es una de las cosas buenas del juego. Es muy sencillo de jugar, es divertido, tiene una presentación excelente. Y la única pega en realidad que tiene para nosotros, para los españoles, sobre todo si no hablamos demasiado bien inglés, es que tiene un inglés algo complejo, un inglés con una cierta complejidad, no es un inglés vulgar. Un inglés cuidado, y eso pues lleva lugar a adjetivos, a verbos, a frases y a cosas pues no habituales y que cuesta a veces de traducir. Pero el juego merece la pena mucho. Es probable que el juego salga en castellano, si sale en castellano pues será fantástico. Mucho más fácil de jugar, claro, obviamente, incluso para los que más o menos controlamos inglés. Siempre digo lo mismo, yo hablo inglés relativamente bien, leo más o menos bien, pero mucho mejor el castellano, en ambos casos, y supongo que a todo el mundo le pasa igual. Bueno, a ver qué os parece el juego, vamos a verlo. En una partida de Stuffed Fables, los jugadores llevaremos diferentes peluches, ¿vale? Cada uno llevaremos un peluche. En este caso hemos escogido a Lumpy, el elefantito, con su simpático mazo de carne como arma, y a Theodora, la aguerrida osita de peluche, que va armada con un cuchillo de cocina. Cogeremos cada una de nuestras figuras, y las pondremos pues cerca de nuestro personaje y Theodora, y hay 4 más que podríamos usar en el juego. Inicialmente podríamos escoger a Temena Flops, que es un oso peluche arquero. Stitch, que es un peluche viejo que perteneció a la madre de la niña. Esos son los que podemos coger. Y luego hay otros 2 más, que son Lionel y Piggle, que los encontraremos según avancemos en las diferentes partidas y avancemos en la aventura. Son amigos que todavía no hemos encontrado. Así que retiraremos sus figuras porque de momento no las vamos a usar. Cada uno de los peluches tiene 5 puntos de vida, que van a ver representados por estos 5 puntos de espuma de la que rellena el peluche, que pondremos aquí. Además, cada peluche tiene una habilidad especial, que viene aquí, ¿vale? Y 3 habilidades que pueden ser activadas cuando consigamos corazones. Y ya estaríamos listos para empezar. Antes de preparar la partida, lo único que tenemos que hacer es primero preparar el mazo de la niña durmiendo, que es este mazo de aquí, ¿vale? En este mazo tenemos a la niña despertándose y cartas donde está durmiendo y otras donde, digamos, tiene mal descanso y nos indica que puede ocurrir algo, ¿vale? Cogeremos la carta de la niña despertándose, la mezclaremos con las 3 últimas cartas, barajaremos y no sabremos cuál es. Es una de las últimas 3, pero no sabemos cuál. Y lo dejaremos aquí. Luego tenemos aquí el mazo de objetos, que es este de aquí. Son los diferentes objetos que podemos ir consiguiendo y irán apareciendo a lo largo de las aventuras y las partidas. Y aquí tenemos el mazo que llaman de los perdidos. Esto de aquí son diferentes cartas de juguetes perdidos que puede que encontremos a lo largo de la partida. Se barajan y los tendremos ahí al azar. Vale. Aparte de eso, ¿qué otras cosas vemos? Comenzando en cada historia nos indicará que utilicemos unas cartas de historia. En este caso, como vamos a comenzar con la historia número 1, las cartas que están debajo de historia 1. Tenemos 3 cartas de objetos y una carta especial que no sabemos lo que es. Las descubriremos cuando nos indique el juego. En el mazo este no hay que mezclarlo, no hay que barajarlo, porque como veis
está ordenado según las historias. Si lo hiciéramos, pues descubriríamos cosas que quizás no debemos descubrir. Así que lo dejamos aquí de momento. Tenemos también unas cartas pequeñas con diferentes estatus, pues preocupado, ¿vale? Asustado, atrapado, con coraje, bueno, diferentes, enfadado, diferentes estados que pueden ocurrirnos a lo largo de la partida y que nos afectarán a nuestro personaje, y le pondremos la carta cerca. Tenemos también pues los boles, los diferentes objetos que necesitamos. Aquí tenemos los peluches, digamos, el relleno, que serán los puntos de vida. Aquí tenemos para marcar unas estrellas y unos sitios donde vamos a encontrar, que son estos, marcaremos con esto, donde encontraremos a los perdidos, los amigos perdidos. Corazones para marcar cuando consigamos las habilidades, podamos gastar las habilidades especiales, y los botones, que van a ser dinero, digamos, va a funcionar como dinero. Con él podremos comprar cosas o obtener cosas. Finalmente tenemos a los malos, que son todas estas figuras que hay aquí. Los malos, cada uno de los malos tiene su propia carta, ¿vale? Los corazones oscuros, los crawlies, ¿vale? Cada uno de ellos, los mongrels, que son los perros estos como de hierro, de madera. Esos son los que tenemos. Y como veis aquí hay muchas figuras, todas estas que son los jefes, que no aparecen, porque nos irán apareciendo probablemente en el mazo de historia, ¿vale? Ya explicaremos un poquito cómo va esto. Aparte de eso, ¿qué tenemos? Tenemos una bolsa con un montón de dados de colores, que están metidos aquí en la bolsa, que como veréis son los que vamos a usar para hacer acciones. Y tenemos el libro, que es esto de aquí, que nos va a ser libro y tablero. Tenemos el libro de historias de las fábulas de peluches, que es este, y como veis, pues según vayamos abriéndolo, va a generar los tableros de juego. Iremos avanzando. Todos tienen a la derecha texto y a la izquierda pues un tablero. Y aquí tenemos pues los finales de las historias. Bueno, empezaremos por supuesto por la primera página, que es esta que os había presentado, que se titula La cama de la niña grande. Y la historia nos va a ir contando una historia. Como vemos aquí, es una niña que se ha dormido en una cama, y la historia nos va a contar cómo la niña dormía en una cuna y sus padres la acaban de llevar a la cama. Y esto pues la saca de ese sitio seguro, que era la cuna con sus barrotes, y los peluches van a tener que protegerla. Y eso va a ser nuestra misión, proteger y recuperar cosas. ¿Por qué? Porque según vayamos avanzando en la historia, vamos a ver... voy a desvelar un poquito de la historia, pero solo son las dos primeras páginas, simplemente para que tengáis un poco de idea de cómo funciona. Si no queréis saber más, pues bueno, hasta aquí, que sepáis que es un juego que se va a contar una historia, que vamos a ser los peluches y que nos vamos a ir ocurriendo aventuras, un poco al estilo de lo que ocurre en Toy Story. Los peluches pues tendrán que pelear contra los malos, encontraremos cosas, encontraremos nuevos amigos, y eso se irá desarrollando poco a poco según avancemos en la historia. Tendremos que leer bastante. El inglés que tiene el juego es un inglés algo complicado, con bastantes adjetivos y verbos no habituales, y cuesta un poquito leerlos. Es un poco un lenguaje enriquecido, y esa es la única dificultad. Pero bueno, si no queréis que se desvele más cosas, quizás sea este el momento de dejar de ver el vídeo y pasaros a la conclusión final. Si no os importa, no voy a desvelar apenas nada, simplemente voy a contar cómo se funciona sobre este tablero un poquito, no contaré nada más de la historia, pues podéis seguir. Bien, como digo, en un momento dado, los peluches se van a ver vueltos en una historia, y en esta historia pues van a aparecer, aquí nos aparecerán, según vayamos leyendo aquí, hará que aparezcan aquí una serie de enemigos. Nosotros empezaremos en este lado y iremos realizando acciones. ¿Cómo se van a realizar las acciones? Pues bien, cada jugador, cada uno de nosotros, cada peluche, sacará 5 dados de aquí, 5 dados al azar, 3, 4, 5 dados. Y los dados van a significar diferentes cosas. Los dados
Cada dado tiene es para una habilidad. Por ejemplo, los dados rojos, bueno, esta especie de dados naranjas, dice rojos, pero yo los veo naranjas, son dados de fuerzas. Normalmente sirven para hacer ataques de melee, es decir, cuerpo a cuerpo. Los dados verdes son para hacer ataques a distancia. Los amarillos son para buscar. Los azules son acciones especiales o acciones de resistencia. Y los dados púrpura, rosas, son dados comodín. Podemos usarlos como cualquiera de los otros dados. Aparte de eso, tenemos dados blancos. Voy a sacar más, como veis, y dados negros. Los dados blancos nos van a servir para recuperar la espuma que de dentro de los peluches, los puntos de vida, cuando lo perdamos, ¿vale? Podemos intentar recuperar. Y los dados negros, cuando salgan, los vamos a ir colocando aquí y van a ir activando a los malos, ¿vale? A las criaturas enemigas. Así pues, sacaremos 5 dados y con esos dados realizaremos acciones. Por ejemplo, ¿qué acciones podemos hacer? Pues podemos mover, por ejemplo. Para mover, tiraremos un dado cualquiera y nos moveremos esa cantidad de casillas. Podemos hacerlo en diagonal o en ortogonal. La única cosa especial es que si vemos, como hay aquí, por ejemplo, algunas zonas que están delimitadas por una línea de un color, para cruzar esa línea de color tendremos que utilizar un dado de ese color. En este caso, un dado de agilidad, un dado verde, para trepar en la cama o trepar a los diferentes sitios. También podremos atacar a distancia cuerpo a cuerpo con un dado rojo o a distancia con un dado verde. Y eso es para que nos van a servir los dados. Los iremos gastando y iremos haciendo acciones. También podemos conservar algún dado y ponérnoslo aquí, en la reserva. Este dado lo podemos guardar de un turno para otro, lo podríamos usar el turno siguiente y además nos va a servir para defendernos cuando nos ataquen los enemigos, los malos. Los objetos que tenemos, como por ejemplo el cuchillo de cocina que tiene Teodora, nos van a dar ventajas. Por ejemplo, el cuchillo este nos dice que da suma +1 cuando se tira los dados rojos, suma 1 al resultado, ¿vale? Y además se puede arrojarse hasta 5 de distancia, por ejemplo. El martillo, por ejemplo, de carne, el mazo de carne que tiene Lumpy, pues suma 1 también a los dados rojos y además hace que si derrotamos a un enemigo, ganamos 1 de stuffing, es decir, 1 de vida. Cada una de las armas pues tiene alguna habilidad y cada uno de los objetos lo va a tener. Vamos a ir equipándonos. El equipo, como veis, tiene, por ejemplo, esto de aquí es de la mano, solo podemos tener un objeto con mano. Hay objetos que se llevan en la cabeza, otros se llevan en el cuerpo. Por ejemplo, este es de defensa, este es de la cabeza. A ver, por ejemplo, a ver otro más que hay aquí, de cuerpo, bueno, solo podremos tener uno de cada sitio. Y cada uno de ellos va a hacer algo distinto, ¿vale? Por ejemplo, esto es una armadura que está hecha con una ficha de juego, una ficha de arcilla. Bueno, así pues, meteremos los dados en la bolsa, meteremos todos los dados de color, más tantos dados blancos y tantos dados negros como personajes participen en la partida, +1. Los meteremos aquí. Sacaremos 5, por ejemplo, supongamos que juega Teodora. Sacamos 5, 3, 4 y 5. Y los usamos. Pues Teodora dice, oye, vamos a intentar atacarles. Y ahora os enseño cómo se atacaría. Pues podemos gastar, por ejemplo, el dado blanco lo podemos reservar para curarnos o para defendernos. Y con el dado amarillo tiraríamos un 4. Pues nos moveríamos 4. 1, 2, 3 y 4. Y este dado es gastado. Los gastados los vamos a dejar aparte. Vamos a ponerlos, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Y utilizaremos, por ejemplo, el dado verde para subirnos a la cama. Con un 1 nos subiríamos a la cama. Porque para cruzar la línea verde tenemos que gastar un dado verde y podríamos atacar. Cuando hacemos las acciones podemos elegir tirar varios dados a la vez. ¿Por qué? Porque para atacar a uno de los enemigos tenemos que ver la dificultad de ataque. Miraríamos en la carta, cada uno de los enemigos, como veis, tiene una base de distinta forma, ¿vale? Cada uno de los crawlies, pues tenemos bases redondas, cuadradas, hexagonadas y pentagonales. De manera que se van a diferenciar. Cada uno de ellos va a tener su carta que va a estar puesta aquí. Aquí tenemos el círculo y el cuadrado. Pues tendríamos el cuadrado y el círculo y los pondríamos aquí. A ver si me dejan los bichos. Los pondríamos ahí para ver cuántos son los que están en juego y cuántos actúan. Como veis puede haber hasta 5. Hemos dicho que Teodora llega aquí y le va a atacar. ¿Cuál es la defensa que tiene
el enemigo? Pues tiene defensa 5, es decir, necesitamos sacar 5 más en la tirada. Los enemigos normalmente solo tienen un punto de vida, es decir, con que les demos una vez los eliminaremos. Así que tiraremos, por ejemplo, los 2 dados, 9. Y además el cuchillo suma 1, con un 10. Significa que hemos superado la tirada, así que eliminaríamos al Crowley con la base cuadrada. Y su carta también se quitaría. Este subiría aquí arriba. Y siempre que venzamos a un enemigo, ganaremos un botón. Un botón que pondremos aquí. Hemos conseguido derrotar a un enemigo. Y ya habríamos gastado todos los dados. Jugaría ahora Lumpy. Lumpy sacaría sus dados. 3, 4, 5. Y actuaría de nuevo. ¿Vale? Bien, no hemos sacado ningún dado negro. Pero ¿qué es lo que pasa cuando salen dados negros? Vamos a ver. Para que veáis cómo actúan los malos. Si hubiéramos sacado, por ejemplo, 2 dados negros, supongamos que Lumpy ha sacado esto. A ver, 5. Vale. Mala suerte, saca dos dados negros. Los dados negros, como hemos dicho, se colocan aquí. Y no nos permiten actuar a nosotros. Son dados menos que tenemos, lo cual ya es malo para nosotros. Y además van a activar a los enemigos. Podría actuar Lumpy con estos de aquí, pero como veis no tiene ningún dado de combate cuerpo a cuerpo, así que lo más que podría hacer es moverse un poco. Pues podríamos utilizar el dado amarillo para movernos 4, 1, 2, 3 hasta aquí. Uno verde para subir a la cama, por ejemplo, 3, 1, 2 y 3. Y el otro verde para guardarlo y defendernos. Pero al acabar el turno vamos a mirar cuántos dados negros hay aquí. Si la cantidad de dados negros que hay es mayor a la cantidad de enemigos que hay, los enemigos inmediatamente se activan. Si no hubiera enemigos y la cantidad de dados que hay es igual o superior a la cantidad de peluches, jugadores que hay, si hubiera 3, aparecerían enemigos. Bien. También pueden aparecer enemigos porque lo cuente la historia. Al leer la historia pueden aparecer enemigos o nos pueden decir dónde aparecen. Vale. ¿Los enemigos cómo se activan? Pues se van a activar tirando un dado. Como veis aquí sale. De 1 a 5 hacen rush. 6 cry for help. 1 a 5 significa que van a mover hasta 6 de espacios, van a atacar a un enemigo y le hacen 4 daños. Si hacen cry for help, no se mueven, atacan a un enemigo y hacen 4 daños. Y luego harían todo este texto de aquí. No os lo voy a leer tampoco para no desvelar las cosas, pero bueno, lo harían. Además, si os fijáis, el bicho con el círculo es un líder, ¿vale? Normalmente lo que hace es que llama a otros enemigos. Lo he sacado a propósito, el líder, normalmente no empiezan líderes, pero bueno, para que veáis que tienen habilidades especiales. Como hemos dicho que el líder, ¿veis? Tiene 6 de defensa, es más difícil de matar además. Y ataca con 4. ¿A quién ataca? Ataca siempre al peluche más cercano y se va por él. En este caso tocaría a Teodora y, como veis, tiraremos a ver qué es lo que hace. Sale un 5, pues con un 5 hace rush, es decir, avanza a toda velocidad y ataca, 4 daños. Le va a causar 4 daños a Teodora, pero Teodora puede defenderse, ¿cómo? Con el dado que hemos guardado. Tiraremos, y cada punto que saquemos aquí es un daño menos que recibimos. Además, si conseguimos evitar todos los daños, conservaremos el dado, si no lo perderemos. Teodora tira y sale un 4. 4 es suficiente para bloquear todo el daño que hemos visto que hace. Con lo cual, no solo no recibimos daño, sino que además conservamos el daño. Y el enemigo ya habría actuado. Los dados negros, además, cuando se activan los malos, automáticamente todos los dados, incluidos los negros, van a regresar a la bolsa de dados. Y seguiremos jugando. De manera que los malos se van a ir actuando de vez en cuando. O también pueden activarse descubriendo cosas aquí en el tablero. Iríamos jugando y hay otros escenarios, os voy a enseñar el siguiente escenario también, que son los 3 primeros, donde vais a ver que hay otras cosas. Tenemos aquí, en unos espacios pondremos estos marcadores. Estos marcadores significa que ahí podemos encontrar a perdidos, es decir, sacaremos una carta de estas y veremos quién hay. Nos hemos encontrar con juguetes perdidos. Y luego veis que hay algunos espacios, como aquí, donde hay un ojo. Esos son sitios donde podemos buscar. Tendremos que hacer una tirada de buscar y la dificultad nos la va a marcar aquí arriba el tablero. En este caso la dificultad es 4. Tenemos que sacar 4 más con los dados para conseguir buscar. ¿Y qué es lo que veremos? Pues nos referimos de nuevo aquí a la lista. En el 1 leeremos este párrafo de aquí y lo que nos cuenta, y en el 2 leeremos este párrafo de aquí y nos lo cuenta. ¿Vale? ¿Qué cosas pueden ocurrir también en el juego? Puede ocurrir que un peluche se quede sin vida. Si se queda sin vida, ¿qué ocurre? Pues ocurren cosas malas.
Cosas malas como perderíamos todos nuestros botones, perderíamos también si tenemos los corazones, los perderíamos, los corazones los vamos a ganar por cosas que nos van a decir en el tablero, y si en algún momento todos los peluches están colapsados, es decir, han perdido todo la espuma dentro, se acabaría la partida y perderíamos. También a veces nos va a decir el tablero, las acciones, que sacáramos una carta. Cuando un peluche colapsa, se le da la vuelta una carta de la niña. Vale, si sale Sleeping, como ha salido ahí, no pasa nada, pero si saliera un Restless, Sleeping, a ver, un Restless, si sale un Restless, se activaría algo de lo que pone aquí, ¿vale? O aquí lo pone, hay veces que pone la carta, dice, en este caso, pasaría algo aquí. En este caso, dice, pues todos ocurre una cosa, bueno, no os lo voy a leer para no desvelar, pero bueno, va ocurriendo. Si en algún momento la niña se despierta, que es una de las últimas 3 cartas, se acabaría la partida y perderíamos también. De manera que el que nos vayan derrotando a nuestros peluches, o que no, también se pueden sacar cartas porque lo diga la historia, o que no vayamos consiguiendo historias, va a hacer que la niña pueda despertarse. Y en el momento que se despierta, pues claro, los peluches dejan de estar activos y se acaba la partida. Hay un par de cosas más, es que con los peluches a veces, con los botones se pueden comprar en algunos sitios, aparecen, más adelante, no os voy a enseñar más por no desvelar, aparecen sitios donde podemos comprar cosas. También hay acciones que se pueden hacer, acciones comunes, a lo mejor necesitamos sumar una cantidad de puntos para derrotar a hacer algo, y tendremos que ir colocando dados aquí y hacer la suma total, ¿vale? A lo mejor necesitamos llegar a 20 puntos de dados azules, por ejemplo. Los morados, hemos dicho que los rosas pueden ir como azules, con lo cual podríamos hacer esto, por ejemplo. Tiraríamos el dado y lo colocaríamos aquí. Entre todos los jugadores tendríamos que llegar a una cantidad, ¿vale? Eso sería una acción conjunta. Y luego hay más cosas que van apareciendo en el juego. Hay como pequeños juegos que van apareciendo, pequeñas sorpresas, pequeñas cosas. Y luego se pelea también contra las criaturas, los bosses, los muñecos más grandes. Bueno, el juego, siendo muy sencillo, lo pueden jugar, la caja pone para niños de 7 años en adelante, es muy sencillo de jugar. La única dificultad verdadera que vamos a tener es el idioma, que es un inglés un poco complicado. Se hace divertido, se hace entretenido porque la historia es graciosa, la presentación del juego es fantástica, y bueno, pues va contando una historia. En estos juegos que va contando una historia con una mecánica sencilla, original, muy bien presentado, y yo creo que es un juego pues curioso de ver, interesante. Hemos visto que se trata de un juego muy sencillo, con unas mecánicas facilísimas, simplemente tirar dados, superar las dificultades, movernos por el tablero, tomar algunas decisiones que nos van a ir planteando las diferentes aventuras, las situaciones, y se trata en realidad de ir jugando o participando en una fábula de peluches. Un juego que jugado por adultos pues puede ser entretenido, pero tampoco te va a decir nada más. Incluso a veces te da una sensación un poco infantil, pues porque es un juego un poco infantil, pero que sin duda jugado con niños puede ser una experiencia fantástica para ellos y para los adultos que jueguen con ellos. Y ya solo por eso el juego merece mucho la pena, por esa presentación y por cómo cuenta la historia. Pues poco más decir del juego. Buena presentación, divertido, entretenido, sobre todo para niños. Bueno, yo creo que puede ser una buena opción, sobre todo cuando salga en castellano, si sale en castellano. Yo imagino que sí se terminará saliendo en castellano. Bueno, como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima.